Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, declaramos tu presencia, declaramos cielos abiertos, Señor, un corazón para entender, oídos de discípulos y sobre todo, Señor, la fe para que hoy tu palabra caiga de fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma tu lugar. Sean todos bienvenidos. Este es uno de esos días en el que me siento como animada con este mensaje. Bueno, siempre es un gusto predicar, pero este mensaje en particular me siento muy animada porque yo sé que va a bendecir mucho nuestra vida. Yo sé que Dios tiene este día una palabra que darnos que nos va a ayudar a crecer, en la cual hemos estado atorados y nos va a ayudar a avanzar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué escena tan patética es esta que acabamos de leer? ¿Sí o no es cierto? Dice que había un grupo de hijos de un sacerdote judíos, conocían la ley, eran exorcistas ambulantes. Y bueno, dijeron, pues si se echa demonios por el nombre de Pedro y Juan lo predica, pues se les hizo muy fácil ir contra el demonio y decirle, en el nombre de Jesús, a quien predica Pedro, o sea, ni siquiera Pablo, gracias, ni siquiera lo conocían. Te echamos fuera, te conjuro que salgas. El demonio le contesta y les dice, eran 7, les dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se les echa encima y les pone una arrastrada que los manda desnudos. Imagínate la realidad de esto. Quiero que lo veas en tu escena. Los desnudó, los maltrató, los hirió y tuvieron que correr todos maltratados, heridos, desnudos y demás. Además de la golpiza que les puso, la vergüenza que tuvieron que pasar por correr desnudos, ¿no? Fueron avergonzados por el enemigo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido avergonzados por el enemigo? Personas que somos cristianos sin nada de autoridad. Y dices, ¿cómo? ¿Pero por qué? Porque dice la Escritura, Jesús, Mateo 28, 19, dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos. O sea, yo tengo la autoridad y yo se las estoy dando. Efesios 1, 22 dice, vamos a leerlo, no me quiero comer nada. Efesios capítulo 1, versículos 22. Dice, hablando de Jesús, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, técnicamente tenemos autoridad, la misma autoridad de Jesús la tenemos nosotros. Y yo quiero hablarte de eso, de la autoridad. La semana pasada vimos que una de las... quiero hablarte acerca de lo que es la lucha espiritual. Y una de las razones por las que Jesús venció al enemigo en la tentación, él utilizó la autoridad y él le dijo en una de las partes, vete, Satanás. La autoridad que él tenía hizo que el diablo retrocediera. Y tú y yo no utilizamos muchas veces la autoridad que tenemos. Una vez la desconocemos y otra la mal usamos. Y es por eso que vivimos vidas de fracaso. Yo me he topado con personas que gritan mucho y hacen mucho y te reprenda, Satanás, y que no sé qué, y te vas, y que... Bueno, pero ¿cómo está tu vida realmente? Tú puedes reprender y puedes gritar y puedes machacarle la cabeza al diablo y hasta cantar, la verdad. Pero realmente estás reprendiendo al enemigo, realmente estás ejerciendo la autoridad para que el enemigo suelte tu vida, tus pensamientos, tu salud, tu familia, tu ministerio, tu propósito, tu mente. Vivimos vidas de fracaso, no
porque no tenemos la autoridad que Él quiere darnos, que Él ya nos entregó. Y yo te quiero hablar esta mañana de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Vemos este pasaje y yo quiero irlo desmenuzando. Dice que había hombres que conocían de oídas cómo se manejaba el mundo espiritual. Y como hijos de Dios muchas veces hemos oído que dice la Escritura, ¿verdad? No tenemos lucha contra... ¿verdad? Sí lo sabemos. Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Sí sabemos. Entonces, ¿por qué nos andamos peleando con el vecino, con el hermano, con el amigo? Si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, con el jefe. Es contra espíritus que gobiernan el mundo espiritual, que gobiernan a las personas. Es contra el espíritu que yo debo de luchar. Lo primero es entender que no solamente porque lo escuchemos ya tiene efecto en nuestra vida. Ellos sabían, de hecho eran hijos de sacerdotes judíos, hijos. O sea, gente que había crecido en la iglesia. Pero eso no hace la diferencia. Yo recuerdo cuando de recién que nos convertimos, mi esposo tenía un negocio, teníamos una tortillería. Estábamos en la tortillería, ya habíamos terminado, era sábado, ya ven que traía él su maletín con toda la venta de toda la semana, una bolsita de cada día, y estábamos haciendo cuentas, y ahora digo, qué imprudencia, o sea, ¿cómo haces cuentas ahí en la tortillería de todo el dinero? No, pero ahí estábamos contando el dinero ahí en la tortillería. Y llega un hombre que era vecino de ahí, su hermano estaba en la cárcel por haber matado a alguien, llega y le dice, que ¿sabe qué? Empezó a decir a mi esposo, no me acuerdo bien qué. Teníamos una perra Rottweiler, una perra ni en cuenta, la perra allá en el patio y yo, y en eso estábamos cuando mi esposo echa el dinero rápido en el maletín y teníamos un celular, esos grandototes, y lo echa también, y él se nos deja ver, no, que sabe qué, porque, había llegado a pedirle dinero a mi esposo, dame dinero, que no sé qué, no, Alex, bien tranquilo, yo dije, no, salte, así de, salte, y se me deja ir, pero con un odio. Y entonces el pastor lo que hace, se mete entre él y yo, y le dice, no, espérate, y empieza a decir. Él llevaba un libro hacia la mano y avienta el libro al suelo, y del libro sale una daga. No sé si alguien conoce lo que son las dagas. Es como un cuchillo, pero muy puntiagudo, que tiene un mango. Lo único que le salía al libro era el mango, pero yo nunca pensé que dentro estuviera el cuchillo. Bueno, pues hace eso y se me deja ir con el cuchillo. Y yo lo único que recuerdo, entre lo que el pastor estaba ahí, que no, espérate, que no sé qué, y ahí, entre él y yo, y este hombre se me deja venir, lo único que recuerdo es que yo había escuchado que el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Y yo le dije, en el nombre de Jesús te reprendo. Y dije, por si no me oyó, y digo, tengo la voz muy fuerte. Pero por si los demonios no me oyeron, en el nombre de Jesús te reprendo. Temblando yo, pero lo reprendo. Y este hombre empieza a hacerse para atrás, hasta que termina afuera del local. Y afuera del local gritando cosas y acá amenazando y todo. Pero afuera del local. Y llegó un momento en el que estaba, que sabe qué, hasta que ya empezamos a reprender, empezamos a orar. Empezó a llorar, nos pidió perdón y nos dijo que él estaba leyendo el libro, un libro de magia negra, y que escuchó a una voz que le dijo, ve y mátalos ahí en la tortillería. Y oramos por él, recibió a Jesús en su corazón, olía a todo, a toncho, a marihuana, a alcohol, o sea, era un olor espantoso. Pues se le bajó los ojos, empezó a ver bien, a estar sobrio, y él recibió a Cristo ese día. ¿Sabes? Yo no necesité ni conocer mucho, ni el instituto bíblico, ni nada, para hablar algo. Solamente necesité dos cosas. Número uno, la fe de creer lo que yo estaba declarando. Y número dos, la autoridad como hija de Dios, la autoridad que tengo. Ahora, ¿cómo yo adquiero esa autoridad? Hay un principio que muchos ignoramos y muchos
se nos olvida o muchos no lo sabemos, pero el principio de autoridad lo podemos ver descrito a través de la vida de un centurión, de un hombre que le pide ayuda a Jesús. Y aquí está Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 8, versículos del 5 en adelante. Rápido lo voy a leer. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ve y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Lo primero que dice: yo soy una persona que está bajo autoridad y por eso tengo autoridad. ¿Queremos autoridad? Dejemos de gritar y de hacer aspavientos tenemos que estar bajo autoridad para poder tener la autoridad que necesitamos para enfrentar al enemigo, para enfrentar a los demonios, para enfrentar. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. Satanás está trabajando y tiene demonios. Una tercera parte de los ángeles del cielo son ángeles caídos que vinieron y están aquí en la tierra y están trabajando en nuestra contra, trabajando para que tú y yo caigamos, para desanimarnos, enviando dardos a nuestra mente, usando a las personas a nuestro alrededor. Y debemos entender eso, que tenemos una lucha diaria, pero tenemos una autoridad que Dios nos dejó. El punto es que esa autoridad no la usamos por la simple razón de que no estamos bajo autoridad. Me he topado con muchas personas que oran, que gritan, pero no pasa nada. Y estoy reprendiendo, pero no pasa nada. Es que dije lo que aquel dijo y a aquel sí le funcionó y a mí no. Sí, la diferencia está cuando estamos bajo autoridad, tenemos autoridad. Yo me estoy alineando. Ahora, en un país donde hay tanto machismo y tanto feminismo, tanto machismo y tanto matriarcado, es difícil estar bajo autoridad. ¿Estás de acuerdo? Tú me dices, ¿cómo me voy a someter a quién o qué? Los hombres por ahí, ¿no? Y la mujer, no, independientes, somos independientes nosotras. Y efectivamente, eso es lo que Satanás ha venido a sembrar en los corazones para desalinearnos al orden divino, donde la autoridad del Padre fluye a través de nosotros y ya no podamos enfrentar a Satanás. ¿Estás de acuerdo que nosotros como seres humanos no tenemos ningún poder contra el enemigo? O sea, la batalla está en desigual. Necesitamos que el poder de Cristo habite en nosotros para nosotros poder enfrentar y que el enemigo huya. Fíjate, Jesús en su humanidad reprendió al viento y al mar. ¿Estás de acuerdo, verdad? Calla, enmudece, e hicieron grande bonanza. O sea, ni siquiera alegaron. Reprendió a un endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios y salieron de él. Tenía autoridad sobre las personas. Dice que fueron a prenderlo y que venimos por Jesús. ¿Quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. ¿Y qué pasó? Se cayeron a un lado y a otro y él pasó en medio de ellos. Tenía autoridad. Nosotros tenemos autoridad siempre y cuando nos alineemos. ¿Cuál era la clave de Jesús? Estar alineado al Padre, sujeto al Padre. Dios estableció autoridades sobre nosotros que nos ayuden. Mientras no estemos sujetos a una autoridad, mientras no rindamos cuentas, ¿saben? Nuestra vida va a estar fracasada. Nuestra vida no va a tener ninguna autoridad. Podemos orar, declarar el Salmo 91, ningún alma forjada contra mí, y el diablo te trae arrastrado. No es cuánto yo declare, sino cuánto yo hago. Fíjate lo que dice. Volvemos a Hechos capítulo 19. Fíjate lo que dice. Y que estos eran 7 hijos de un tal Escevas. Era sacerdote judío. Y dice que el demonio le responde.
Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Sabes? Ellos eran conocidos, Jesús, por supuesto, y Pablo era conocido. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. ¿Quieres ser conocido en el mundo espiritual? Por el fruto, no por el nombre, por el fruto. ¿Qué fruto estamos dando para ser conocidos en el mundo espiritual? El fruto es lo que habla de mí. No los versículos, no el tiempo que tengo en el evangelio, no cuánto yo puedo gritar, ni siquiera cuánto puedo hacer en el reino de Dios, sino el fruto que yo estoy dando. Y habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Ese es el fruto que yo doy. Ese es el fruto. Porque que prediqué y que la gente se convierta, ese no es mi fruto. Esa es la cosecha del Padre. El fruto que yo doy es donde yo me doy a conocer en el mundo espiritual. ¿Qué tan conocidos somos? ¿Qué tan conocidos somos? De repente escucha uno las historias de que, bueno, cuando te levantas, ¿verdad? El infierno, ¡ay, ya se levantó fulanito! Y se oye padre, ¿no? Y, ¡ay, qué chido que diga, no, ya se levantó de las aguas porque ya viene! ¡Ah, se oye bien! Pero eso no tiene ningún poder, ninguna autoridad si yo no doy un fruto, si no hay fruto en mi vida. ¿Cuán entendidos somos de la importancia de someternos unos a otros? Esa es la Escritura. Dice, aquí está. Romanos capítulo 13, versículos del 1 en adelante, dice: todos deben someterse a las autoridades superiores, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Dios. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra Dios mismo, quien la ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. La autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida es una ayuda para nosotros. Y yo la necesito. Yo necesito estar bajo una autoridad. No es que yo soy una persona sin gobierno, ¿verdad? Esas son las palabras que te sentenciaron para que el diablo venga. Esas fueron las palabras que abrieron la puerta para que el diablo venga y te meta una zarandeada, porque no hay nadie detrás. ¿Alguien ha visto la película del Rey León? Bueno, para la gente que Disney y que es del diablo y que bueno, véanla, para que vean el mensaje cristocéntrico que viene ahí, la verdad. Una de mis partes favoritas es cuando Simba pues desobedece, Simba, ¿verdad? Y se va al Valle de los Huesos, donde están las hienas, él solo con Nala y andan ahí y tiene que enfrentar a las hienas, y él, un gato prácticamente, y empieza miau, miau, y la hiena y él tiene que rugir, pero pues le sale yo me imagino así todos nosotros, ¿verdad? Como gatos en lugar de un rugido de león. Bueno, pues llega un momento en el que a la tercera vez que lo intenta Simba, ¡wow! Nada, y las hienas así, pero en la tercera vez suena un rugido tan potente que las hienas retroceden, y de repente decimos, le salió, ¿verdad? Y lo logró, pero nos damos cuenta que quien estaba detrás de Simba era Mufasa.
y ruge con toda su fuerza. Y claro que las hienas tuvieron que huir y demás. Y eso me recuerda algo. No hay autoridad sino la de Dios. Cuando tú y yo declaramos y hablamos, es nuestro Padre del cielo, nuestro Padre eterno, el que da la declaración, el que habla, el que ruge. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enfrentar al enemigo. No fue el rugido de Simba, fue el rugido de Mufasa. No es tu palabra, no es tu poder, no es tu autoridad, sino la autoridad del Padre mismo, la que viene a tu vida para enfrentar a nuestros enemigos y que ellos huyan. Pero había algo, Simba era hijo. Simba era hijo. Simba estaba bajo un gobierno. Nosotros debemos de estar también sujetos al Padre, a lo que Él estableció, a nuestros padres, si tenemos papás, a nuestros padres. Y habla aquí de honra, aunque estemos fuera de casa, aunque ya estemos casados, aunque ya estemos grandes, aunque los hombres ya tengan bigote, aunque las mujeres ya tengamos canas y arrugas y demás, tenemos una autoridad que son nuestros padres. Tenemos una autoridad que es el gobierno. Aun cuando nosotros violamos el SIGA, ¿verdad? Y me lo pasé, alcancé a pleno rojo y nos lo pasamos. ¿Sabes? Estamos violando la autoridad que Dios puso sobre nosotros y eso nos quita autoridad a nosotros, esos pequeños detalles. Es que a mí no me gusta darle cuentas a nadie. Bueno, esa es tu manera en la que le estás dando al enemigo la autoridad para que te zarandee. Es una forma de protección a nuestra propia vida. De hecho, el apóstol Pablo dice, cuando está hablando a los matrimonios, que la mujer se someta al marido y todo eso, dice, sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros. O sea, aún en el mismo matrimonio, hombres y mujeres se someten mutuamente por amor, porque esa es cobertura y protección, y eso me está alineando para que Dios pueda usar mi vida contra las acechanzas del enemigo. Iglesia, tenemos una lucha real. Satanás te odia desde el día que tú le dijiste al Señor, sé mi Señor y mi Salvador. Desde ese día no ha dejado de estudiarnos, no ha dejado de ponernos en pie para que tropecemos, no ha dejado de hostigarnos, no ha dejado, y a muchos se han quedado en el camino. Es una tristeza que muchos cristianos, hijos de Dios, se quedaron en el camino, abatidos, decepcionados, heridos, enojados hasta con el mismo Dios. Enójate con todos menos con Dios, porque ya nos dio todo. Tenemos que entender esta mañana que la autoridad es algo que tú y yo necesitamos, y la clave es estar bajo autoridad. Ay, la pastora quiere mandarnos ya todo, pues si le conviene. Cuando nosotros nos sometemos a la autoridad, las cosas cambian. Ya mi rugido no es el que hace la diferencia, es el rugido de Dios el que hará la diferencia. Es el poder de Dios el que me dará la victoria, porque yo ya vi que no puedo. ¿Alguien ya vio que no puede? O sea, nuestras fuerzas no podemos, de verdad, de nuestras fuerzas enfrentar seres superiores, no podemos. Necesitamos el poder de Dios, y esa es la clave de una vida de victoria. Podemos sabernos las fórmulas. Los hijos de Seba se sabían cómo. Que andaban como merolincos, ¿verdad? Pero llega un momento en el que eso no funciona. Y salieron heridos, desnudos, avergonzados, golpeados, maltratados. Muchos cristianos así salen de las batallas, avergonzados, por no tener la autoridad para enfrentar esto. De hecho, Jesús, durante la tentación, cuando Él dice, vete, Satanás, Él no le pide permiso, ni se pone a platicar con Él. Cuando tenemos autoridad, no se trata de estar platicando con el diablo. ¿Y cómo te llamas? ¿Y desde cuándo entraste? ¿Y por qué veniste? No se trata de eso. Se trata de tener autoridad para enfrentar, y que salga, y que se vaya, y que
discernimiento. Otra de las cosas es que estos 7 hijos de Seba no tenían discernimiento de lo que estaban enfrentando. ¿Contra qué estamos peleando? Tenemos 3 enemigos. 3 enemigos. El diablo, el mundo y mi carne. ¿Contra qué estamos peleando? Y ahí estamos, reprendiendo al diablo y Satanás suelta. Y Satanás, no, es tu carne que está bien fortalecida. El diablo está allá con otros, es tu carne. ¿Qué tanto estás reprendiendo? Sométete a un buen ayuno y a una buena ministrada y a una buena sujeción de boca. Y con eso, si nosotros no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos, no vamos a dominar nada. ¿Quieres reprender al mundo? Empieza reprendiéndote tú mismo. ¿Quieres gobernar al mundo? Gobiérnate tú mismo. No es que, y no es por, no tengo nada en contra de los hombres ni nada, o sea, claro que no, pero es que la mujer se tiene que someter a mí, sí, pero sométete a Cristo. Amén. O sea, es algo bien sencillo. Hijos de las mujeres, ¿verdad? Es que nunca me hace caso. Bueno, sométete a tu esposo para que tus hijos te hagan caso. Sométete. Esto es una ley, esto es una línea. Si nos desalineamos, esto no se va a poder. Es que yo quiero que mi esposa se someta a mí, sométete a Cristo. Y esa autoridad que viene de Cristo va a hacer la diferencia en tu vida. Va a hacer la diferencia en tu vida. Tú y yo necesitamos entender esta mañana que no estamos jugando a la iglesia. Queremos vidas victoriosas. Mira, en el momento que tú y yo entendemos que la autoridad que necesitamos viene de Dios, en ese momento se nos va a hacer más fácil someternos. Dice en el centurión que le dijo a Jesús: yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y tengo personas bajo mi autoridad y yo doy la orden y ellos obedecen. Dice que Jesús se quedó maravillado. Dijo: no he hallado más fe que la de este. O sea, el estar bajo autoridad tiene que ver con fe. ¿Y para qué es la fe? Porque no nos gusta estar bajo autoridad y yo lo tengo que hacer en fe, por obediencia. No es algo que, me nace rendir cuentas, ¿verdad? No, comúnmente no nos gusta rendir cuentas. Comúnmente no lo hacemos. Y menos en la cultura. Hoy en día el machismo siempre está trabajando. El hombre no le dice ni a la mujer ni cuánto gana, ni a dónde va, y más vale pedir perdón que pedir permiso. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es lo que se enseña. Cuando la Biblia lo dice, no, vamos a someternos unos a otros y vamos a rendir cuentas. Eso nos protege, eso nos mantiene alineados para que la autoridad de Dios trabaje y opere a través de nosotros contra todo el imperio del enemigo. ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y todas las promesas que tenemos en la Biblia, dices, pero sí prosperó esta arma. Pero sí prosperó esto, pero sí me golpeó esto. Bueno, porque las promesas tienen una condicionante: la obediencia. Mientras yo no esté en obediencia, las promesas que Dios ha establecido para mi vida no las voy a poder ver. ¿Y cómo le hago? Dice que estos hombres se fueron avergonzados, heridos, maltratados. ¿Alguien de aquí se siente identificado? No levante la mano. Pero al momento que enfrentamos una batalla espiritual y salimos heridos, maltratados, avergonzados, bueno, es porque no estás bajo la autoridad de Dios. No estás. Dios ha puesto y ha establecido autoridades en la tierra, y algunas no nos gustan, y algunas están equivocadas, y algunas pero Dios las puso con un propósito: ayudarnos, alinearnos. Si la autoridad se equivoca,
esa autoridad le dará cuentas a Dios, pero yo estoy alineada y mi obediencia me protege. ¿Cuántos dicen amén? Como iglesia, Dios ha establecido pastores, líderes, para protegernos. Qué importante es eso. Alguien a quien rendirle cuentas, alguien a quien decir, está pasando esto, ¿qué hago? Derecha, izquierda, derecha. Si se equivoca, él tendrá la culpa, pero yo estaré en obediencia y esa obediencia a mí me bendice, a mí me ayuda. Aquí no estamos solos, aquí no estamos solos peleando la batalla. Aquí estamos como un solo cuerpo, como un solo corazón, como un solo espíritu, tratando de hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro, Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y saben lo que significa venga tu reino? Cuando Jesús empezó a predicar y Juan el Bautista decían: el reino de los cielos se ha acercado. Y uno se refiere a que como reino, el reino pues que va a venir del cielo y que todo va a ser muy bello. No, cuando dice venga tu reino, está hablando de un rey, de un gobierno, de una autoridad. Y cuando yo estoy diciendo venga tu reino, estoy diciendo yo me someto y entro en ese reino y tú eres mi autoridad. Y Jesús decía, van a orar de esta manera, venga tu reino, o sea, quiero someterme, quiero estar bajo esa autoridad que tú has establecido. Y termina, ¿verdad? No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. O sea, empieza con un señorío y un gobierno de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos resistir al enemigo. No de manera diferente. No podemos brincarnos ni saltarnos lo que Dios ha establecido. Aquí es cuestión de fe, como dijo Jesús con el centurión. Es cuestión de fe. Tú y yo necesitamos estar bajo autoridad para poder enfrentar al enemigo que ha tocado la puerta de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro corazón, de nuestro ministerio, de nuestra salud. Yo necesito autoridad y la única forma es estar bajo autoridad. ¿En qué parte te perdiste, amigo, hermano, iglesia? ¿En qué parte te perdiste? Ya no tengo autoridad ni sobre mis hijos. ¿En qué parte te perdiste? Porque la autoridad no es algo que yo voy a exigirle a la gente. Mi autoridad no es algo que le voy a exigir a la gente. La autoridad que yo tenga es algo que Dios me va a respaldar. Y vuelve a la película del Rey León. Él no tuvo que gritar, papá, ven por favor. La autoridad lo siguió. La autoridad lo rescató. Para los que son muy religiosos van a decir, ay, la pastora, bien satánico cualquier mensaje porque está hablando del Rey León, pero quiero que lo veas con los ojos lo más naturales posibles. ¿Bien? Hemos estado hablando acerca de la lucha espiritual. El mensaje de la semana pasada, sí tenemos una lucha espiritual. Esa es la mala noticia, sí la hay. ¿Que cuánto les encanta estar peleando con demonios? Pues claro que no. Sí la hay, es mala noticia. La buena noticia es que Dios ya venció. Amén. Jesús ya nos dio la victoria. Amén. No voy a temer lo que Dios ya venció. El punto es alinearme a esa victoria. Y me va a costar, sí, me va a costar obediencia, sujeción, rendición. Eso me va a costar. Pero al momento que yo lo haga, al momento que yo entiendo que hay una autoridad en los cielos y esa autoridad me ha sido entregada. Ahora, dice que el apóstol Pablo dice, Dios sometió todas las cosas bajo la autoridad de Jesucristo y lo dio por cabeza a su iglesia. Ojo con esto, no a una persona, sino a la iglesia. Para que tengamos autoridad necesitamos ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. No llaneros solitarios, no personas solas. Ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la novia de Jesús, parte de la iglesia, es como tenemos autoridad para enfrentar al enemigo. Esa es la manera. Dios ha establecido el qué, el cómo y el cuándo.
No queramos inventar el hilo negro, no queramos hacerlo a nuestra manera. Fíjate, estos 7 hombres, 7 contra 1. Yo digo, 7 contra 1, pues por lo menos hubieran podido hacer algo, no sé. Agárrale tú una mano, yo la otra mano, tu pie, yo otro pie, y el otro la cabeza, y ya, los sometemos. ¿Sí o no es cierto? 7 contra 1 y los mandó encuerados, maltratados y golpeados. Porque no eran parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia de Jesucristo es estar bajo un gobierno que Dios estableció aquí en la tierra, bajo un liderazgo. Y no te quiero hablar esta mañana de una manera en la que yo me salga beneficiada, ¿sabes? Así de, pues es la pastora, pues, o son los pastores. No, porque nosotros también estamos bajo autoridad. Y porque yo estoy bajo la autoridad de mi esposo, la autoridad de mis padres también. Sino porque tú y yo necesitamos enfrentar al enemigo y ganar. Hemos venido pasando tiempos difíciles, ¿sí o no es cierto? Y a raíz de eso hemos buscado el rostro de Dios. Señor, ¿cómo le hacemos para vencer? Lo primero que el Señor me dijo, quiero que entiendas que hay una lucha espiritual. Y vamos a enseñar acerca de la lucha espiritual. Y vamos a hablar acerca de la autoridad que tenemos en Dios. No vamos a temer lo que Dios ya venció. No vamos a tenerle miedo al enemigo. Él ya está vencido. Yo le tengo más miedo a mi carne, a mi vieja naturaleza, a mis pensamientos, que al diablo. Porque el diablo ya fue vencido en la cruz. Él ya está derrotado. Pero cuando mi carne se levanta, ahí sí le tengo miedo. Porque esa me puede desviar del propósito. Esa me puede justificar mi manera de ser, mi manera de pensar. Pero cuando yo tengo la autoridad y el discernimiento de decir, estoy peleando, ¿esto es del diablo? ¿O esto es mi carne? ¿O esto es el mundo? ¿Esta es la influencia del mundo? Cuando yo tengo discernimiento, yo puedo tomar autoridad contra ello y avanzar. Oye, ¿cómo es posible que estemos peleando diario la enfermedad? Y ahí está la enfermedad, y ahí está la enfermedad. Y yo de verdad tengo, desde que me operaron, desde el COVID, y una cosa, y otra, y otra. No ha salido la enfermedad de la canica, sino también me enfermo de la canica. O sea, es una y otra, y que ya tengo que levantarme en autoridad. Tengo que levantarme en autoridad. Hermana, es que yo tengo años peleando por lo mismo y no pasa nada. Dios no está solo. ¿Cuántos saben esto? En el tiempo de Dios, dice la Escritura, he aquí el día aceptable, he aquí la hora de salvación. Hoy es el día. No es en el tiempo de Dios, eso es lo más cómodo. Hoy, ¿a poco creen que Dios quiere que siga sufriendo? A ver cuánto aguantas. No, Dios quiere ya parar esto, Dios quiere detenerlo. El punto es que nosotros no tenemos autoridad para ello. Ese es el punto. Todo radica ahí. ¿En qué tanto nosotros queremos ya parar esto y decir, hasta aquí el enemigo? De aquí vas a retroceder. Y no te voy a dar más autoridad sobre mi casa, sobre mi vida, sobre el llamado que tengo, sobre el propósito, sobre mi salud, sobre mis pensamientos. No más, de aquí para atrás. Y tienes que retroceder. Pero yo tengo que creérmela. Primero tengo que creérmela. Tengo que creer, número 1, que soy hijo. Hijo. Mi autoridad no radica en qué ministerio tengo. Mi mayor autoridad radica en que soy hijo. Y esa autoridad Dios me la dio como su hijo. Soy heredero juntamente con Cristo de todas las cosas, incluyendo la autoridad. Yo debo de entender y de creérmela que soy hijo. Y sabes, para eso yo necesito hablármelo. A veces nos sentimos, y yo lo hablaba la semana pasada, de que las circunstancias y las personas y las declaraciones y todo lo que el diablo usa nos lleva a decir, pues yo creo que soy hijo bastardo, hijo fuera de matrimonio, hijo, no sé, primo, no sé, sobrino, ahijado de Dios, yo creo, porque hijo, no. Y recordaba la semana pasada
¿En qué momento mi relación con el Padre Celestial sé que se quebró? Y esa etapa donde yo lo sentí tan lejano, donde yo no podía ver suplidas mis necesidades básicas y todo eso se rompió, por supuesto. Pero ¿en qué momento se volvió como a restaurar? ¿En qué momento yo pude venir con el Padre y decirle: papá hermoso, yo sé que tú me amas? Yo recuerdo cuando la primera vez que yo leí el libro de la cabaña. No vi la película, leí el libro en el 2011 y yo recuerdo cómo en ese momento, cuando yo escucho y veo la figura del Padre, cómo Dios trabajó en mi corazón a través de ese libro para restaurar esa parte. No fue inmediato, pero creo que ahí fue el comienzo de un proceso de restauración en mi identidad como hija. Necesitamos tener una identidad correcta como hijos. Necesitamos la fe para creer que lo que Dios dice sucede. Lo que Dios habla sucede. ¿Qué dijo el centurión? Mira, yo sé que con que tú lo digas es suficiente, no necesitas ir. O sea, tú con la fe de decir, solo háblalo. Tu palabra es suficiente. Tú y yo necesitamos la fe de creer lo que Cristo habla, lo que la palabra de Dios dice. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Ningún arma, ningún hechizo, ningún encantamiento, ninguna maldición prospera contra mi vida. Ya olvidémonos que las maldiciones generacionales ya estuvo. Ya fueron redimidas nuestras maldiciones en la cruz. Ya no. Y de aquí para adelante. Pero yo debo de creerlo. Yo debo de creerlo para poder tener autoridad contra lo que viene, contra lo que estamos enfrentando. Mira, el mundo está corrompido. El mundo no va a mejorar. Y no es que, ay, la pastora está profetizando mal. No estoy profetizando. Esto es una realidad. El mundo no va a mejorar. Y tú y yo necesitamos estar capacitados con la fe, con la autoridad para enfrentar y hacer retroceder las tinieblas. Tienen que huir las tinieblas. ¿Cómo va a poder más las tinieblas que la luz? Si apagamos ahorita todo esto, todos los hoyitos donde entra la lucito, que quede oscuro, oscuro. Y encendemos un cerillito. Ese cerillito es suficiente para que las tinieblas espesas que están se vayan. Y alrededor de ese cerillito se va a ver, ¿sí o no es cierto? No las tinieblas lo van a apagar el cerillito. Así nosotros necesitamos creerlo, necesitamos la palabra, creer la palabra, saber la palabra. Necesitamos ser parte de la iglesia de Jesucristo. No llaneros solitarios, no yo solo, yo me sé la Biblia. Y sabes, cuando la gente ya tiene tiempo en el evangelio, cuando la gente ya conoce, es más difícil. Porque a uno ya le ven pelos a todo, la verdad. Ay, esa ya me la sé, no, yo podría, o yo conozco a alguien que lo hace mejor, y ya es más difícil. ¿Sí? Entendible. Pero necesitas ser parte del cuerpo de Cristo. Y finalmente, necesitas dar fruto. Ser conocido en el mundo espiritual. A Jesús conozco y sé quién es Pedro. A ellos los respeto, con ellos me someto. Pero ustedes, el fruto que damos en nuestra vida nos respalda la autoridad que tenemos. Si mi fruto es apacible de justicia, si mi fruto es de amor, de gozo, de fe, de esperanza. Fíjate con lo que empiezan los frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículos 21 en adelante dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. Vi una foto de un gatito que está tratando de entrar por un pedacito de la puerta y todo apachurrado. Y decía, yo tratando de entrar al cielo, aun cuando no amo a mi prójimo, ¿verdad? Y así nos vemos nosotros. Amor. ¿Qué tanto amamos? ¿Qué tanto amamos? Tuvimos un incidente con el guardia de nuestra casa, del Coto. No directamente, pero una visita que llegó a nuestra casa. Y el guardia le golpeó el carro. Así literal. Cerró las puertas para golpear el carro. En mal plan. Y lo traemos atorado, lo traemos atravesado, la verdad.
no somos gente de pleito, pero nos ha costado. Y ayer yo platicando con el pastor y le decía, oye, es que fíjate, y no he ido a quejarme por no hacerlo. Y volteé y me dice, porque hasta eso es hermano también, es hermano de la fe. Me dice, no podemos, él está caído, me dijo. ¿Cómo vamos a seguirlo tumbando nosotros mismos? Al revés, dice, hay que perdonarlo y pues orar que Dios lo levante. Y volteé y dije, tienes toda la boca llena de razón. Y dije, ay, híjole. Yo dije, es verdad que me hacía amor, hay que ir y hay que decirles y que le pongan una sanción o por lo menos una regañada. No, dijo ese hermano. ¿Sabes? Ese es el fruto del Espíritu, el amor. No se lo merece, la neta no. La neta no. Porque actuó mal. Pero mi fruto debe ser amor. Ese debe ser mi fruto. Amar a mis hijos, eso es fácil. Amar a aquellos que no se lo merecen, ese es el fruto. Gozo. Oye, creo que empezó Dios con lo más difícil. O sea, amor y luego gozo en las pruebas. Imagínate cuando todo está mal y dice, aleluya. No, o sea, yo en lo personal así depresiva llorando porque la cara me cambia cuando, no sé a cuántos les cambia la cara que te dice, ¿estás bien? ¿Todo bien? La cara, o sea, no hay gozo, no quiero gozo. Quiero sentirme triste porque estoy en problemas. Gozo. Oh Dios, gracias. ¿Sabes cómo pelearon Pablo y Silas en la cárcel? Cantando con gozo. Encarcelados, ahí se rompieron las cadenas. Cuando alabaron, dice, alabaron. Oh Señor, grande es tu nombre. Y vino ese gozo y esa gratitud y ese enamoramiento. Y eso rompió las cadenas de la cárcel. Paz. Otra bien difícil. ¿Cómo voy a tener paz en medio de la tormenta cuando mi mundo se está derrumbando? Paz. ¿Alguien ha tenido paz en medio de la tormenta? O sea, una noticia, mala noticia, mala situación, fui al cajero, ya no tengo dinero, me cortaron la luz, ya me dieron esto, ahora amanecí ya más mala. ¿Qué más? Y la mente, ya sabes, al mil, y en la noche con el ojo así, no puedes dormir de la angustia, de la paz, fruto del Espíritu. Paciencia. No, te dije que Dios las puso así dificilonas. Paciencia. A los seres humanos no nos falta. Creo que los cristianos, creo que nuestro problema no es la fe. Yo creo que no. Yo creo que todos creemos porque sabemos quién es el Dios en quien hemos creído. ¿Sí o no es cierto? El Dios de lo imposible es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay cosa difícil para Él, ni siquiera difícil. Imposible no, difícil. Dios de poder que le gusta manifestarse con gloria. Pero paciencia para esperar a que Dios diga ya. Esa es la parte difícil. Ese es el fruto que necesitamos dar para ser conocidos en lo espiritual. Paciencia. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él lo hará. Sé que Él está trabajando. Aunque yo no vea, yo esperaré. Y continúa los frutos del Espíritu. Eso es lo que tú estás dando. ¿Es así como te conocen en el mundo espiritual? ¿O como los hijos de Seba? Sí, que no, que sí, que no, que... Y ándale, que se lo mandan todos golpeados y maltratados. Hoy podemos decidir quiénes somos. Como los hijos de Seba, así va a terminar nuestra vida. Sin ninguna autoridad, con fórmulas, con recetitas, con religiosidad. Así vamos a terminar maltratados, heridos, avergonzados y demás. O
tomando la autoridad como hijos de Dios, enfrentando a los poderes demoníacos, al enemigo mismo, y tendrá que huir, tendrá que soltar nuestra vida, nuestra economía, nuestra salud, nuestras emociones, nuestro matrimonio, nuestra paz. Se trata de decisiones, solo eso. Yo me he tardado mucho en dar los pasos, pero cuando los he dado, yo he visto el cambio, yo he visto a Dios respaldando, yo he visto a Dios obrar. Lo que mis fuerzas no he podido lograr con gritos y desde el pastor Arquímedes dando saltos, comiendo fuego, ¿qué? Masticando lumbre o qué, algo así dice. Vamos a hacer 1000 cosas, pero nada de eso funciona si no tenemos autoridad. Y yo vengo a recordarte esta mañana que la autoridad tú ya la tienes. Jesús ya te la dio. Toda la potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, bellas discípulos. Todo lo sometió Dios bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza a su iglesia. Todo lo tenemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todo lo tenemos. Solo alíñate, sométete. ¿Qué te animo esta mañana? Que hagas un análisis de tu vida. ¿Estoy rindiendo cuentas? ¿Estoy sometiéndome a mis padres, a mi esposo o a mi esposa? Hombres también, o sea, el someterse a la mujer no es de que, ay, tú mándame, no. Me someto, te rindo cuentas, te escucho. Eso es la sujeción unos con otros. Y eso bendice, eso es protección. Nosotras como mujeres estamos aquí para ayudarnos. Varones, no es que, mujeres te digo, no es que el varón se enseñoree y sea el que nos pise, no, es nuestra protección cuando nosotros nos sometemos. Cuando nosotros, a mí Dios de verdad me ha tapado la boca 1000 veces. Yo juro y perjuro que por ahí, dice el pastor, vamos a ver por ahí. Yo digo, claro que no, por supuesto que no. Ahí es un barranco, nos vamos a caer y todo. Pero yo, Señor, yo me someto. Yo no sé qué hace Dios en lo espiritual. Pone un puente, hace algo, cruzamos y yo de verdad me río. Digo, Dios, o sea, Dios me dice, tú sométete. Yo hago el resto. Necesitamos este día levantarnos en autoridad. Tú necesitas un milagro. Y no esperes a que Dios venga y lo haga. Tú tienes la autoridad para abrir y cerrar. He aquí, dice el Señor, Apocalipsis capítulo 3. Y con esto termino. Es Apocalipsis capítulo 3. Versículo 8. Quien ya lo tenga me da un fuerte amén. Me dice, ¿dónde lo encontró? Por favor, tan rápido. Ya está. Eso. Gracias. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Porque aunque tienes un poco de fuerza, dice la versión Reina Valera 60, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, yo he abierto una puerta para ti. Yo te he dado autoridad. Esa autoridad nadie la puede quitar, nadie puede cambiar esa autoridad. ¿Por qué? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está la clave. Aunque tengas poca fuerza, aunque tengas cosas que no estás totalmente fortalecido en victoria, tienes poco tiempo, no lo sé. Dios ha abierto una puerta. Dios te ha dado autoridad para que puedas vencer. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre bueno, amoroso, que nos ayuda en nuestra debilidad. Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo.
Pero no se te ocurra pensar que Dios va a ir atrás de ti con su autoridad. Eres tú quien irá y se pondrá bajo autoridad para que esa autoridad solita llegue y fluya. Decisiones solamente. Tú decides. Dios respaldará a aquellos que le honren y obedezcan su palabra. Ponte de pie. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hoy descansamos, Señor, sabiendo que tenemos autoridad. Señor, que no estamos enfrentando a un enemigo imposible de vencer. Que la misma autoridad que venció a Satanás en la cruz, esa misma autoridad nos ha sido dada para enfrentar al enemigo. Gracias. Porque no esperamos que tú lo hagas todo, porque lo haremos nosotros en tu nombre. Dios, yo te pido en este momento, Señor, por tu pueblo, para que nos des entendimiento, sabiduría, discernimiento, Señor, de aquello en lo cual nos hemos desalineado, nos hemos salido de tu propósito. Muestra, Señor, cómo nuestras actitudes o nuestro corazón, Señor, se ha alejado de tu propósito, cómo nos hemos salido de esa autoridad, Dios, cómo el sentirnos ingobernables, Padre, le ha abierto la puerta al enemigo y cómo podemos cerrarla. Señor, quita todo machismo en esta hora, todo feminismo, Señor, de nuestra vida. Hoy renunciamos a ello y nos sometemos a tu gobierno, Señor, a las autoridades que tú has establecido aquí en la tierra, para que tu autoridad, Señor, sea derramada en nosotros y nosotros seamos portadores de esa autoridad contra las fuerzas demoníacas. Y el infierno cierre su boca y los demonios huyan y las tinieblas retrocedan en el nombre poderoso de Jesús y vivamos vidas victoriosas. Señor, derrama de tu gloria y de tu autoridad en esta hora sobre esta casa. Establece tu autoridad en nuestras vidas, Señor. Perdona, Dios, todas las veces que nos hemos separado de esa autoridad, nos hemos alejado, Señor, hemos hecho lo que nosotros hemos querido y nos hemos rebelado contra la autoridad. Perdónanos, perdónanos, Señor. Hoy renunciamos a la rebeldía en nuestro corazón. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que venga tu reino a nuestras vidas. Que venga tu reino, Señor. Ya no queremos vivir más en derrota. Ayúdanos, Señor, a ser conocidos por el fruto. Ayúdanos a dar fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a dar fruto, Padre. Levanta tus manos. Hemos visto obrar tus manos.